tema espinoso si los hay, temas fuertes si los hay, hoy en La Señal de Entrevistas. Le damos la bienvenida a Daniela Godoy, periodista. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Qué tal? Gracias, Gabriel. ¿Sos entrerriana? Así es, de Gualeguaychú. ¿Cuánto hace que estás por Capital? Y primero me fui a estudiar a La Plata y en Capital vivo desde 1991. Así que soy porteña por adopción también, mitad y mitad. ¿Te dejó un color en el corazón La Plata? Ah, por supuesto, sí, el lobo. Ah, muy bien, me alegra mucho. ¿Te gusta Capital? Sí, claro, me gusta vivir en Buenos Aires porque, bueno, es una ciudad diversa, ¿no? Hay muchas posibilidades, tiene su lado bueno y su lado malo como todo, pero una intensa vida cultural, los lugares, y hemos agarrado, la gente también. Y hemos agarrado un periodo de florecimiento, ¿no? Absolutamente. Porque tal vez 10 años atrás estaba bastante para abajo. Complicadísimo, complicadísimo. La verdad que, bueno... Los colectivos vacíos. Sí, la violencia. La ausencia de trabajo. Yo viví el 20 de diciembre del 2001 a media cuadra de Plaza de Mayo, trabajaba por ahí, fue un momento dramático. De ahí surge toda una oleada de participación popular muy intensa que deriva en este periodo que estamos viviendo. Como mujer, tener una presidenta mujer, ¿es importante? ¿Lo sentís como un logro? Importantísimo, son dos cosas. Cristina Fernández de Kirchner es una mujer extraordinaria en todo sentido, por mérito propio, por su inteligencia, por su calidad política. También pienso que ha habido muchísimas mujeres capaces que, bueno, por una cuestión cultural no han tenido la oportunidad de demostrar que pueden ser tan hábiles y buenas políticas como los varones. En parte, bueno, el hecho de que ella se desempeñe de esta manera, además con las particularidades, ¿no? Siendo como es, coqueta y una mujer que exhibe sus atributos. Muchas veces hay mujeres que como que tratan de lavar, ¿no? lo femenino para poder competir, ¿no? Y bueno, en las comparaciones de las que han hablado los medios con Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Ese aspecto maternal y bueno, sin embargo más atrás Margaret Thatcher. Por ejemplo. Entonces, bueno, para nosotras es todo un paso muy importante, un orgullo. Y además, bueno, porque no solamente Cristina, las mujeres en el gabinete, tenemos mujeres brillantes, Nilda Garré, Mercedes Marco del Pont, así como políticas de distintos partidos que demuestran una calidad, una responsabilidad en el ejercicio de la política que yo creo que es mejor para todos. Y para todos. Me parece que es un sesgo argentino. No creo que esto sea común, aun cuando vemos el despliegue de América Latina, respaldamos el UNASUR. El que conoce un poco América Latina profunda sabe que todavía, y con todo respeto a los hermanos que nos ven siempre desde otros países, sabe que el rol de la mujer en muchas otras naciones cercanas no es el que debería ser, ¿no? No, hay yo creo una impronta cultural compleja, el patriarcado, cierta tradición que tiene que ver con el catolicismo en parte, con, bueno, sin embargo, en algunas naciones donde se están dando procesos interesantes, hay también una presidenta en Brasil, que es mujer. En la Venezuela de Chávez, las mujeres ocupan cargos importantes, incluso en el discurso. Chávez habla de que no hay socialismo sin feminismo, ¿no? También. Y bueno, son, digamos, batallas avances que se dan con, de a poco, con mucha pelea. Sí. Las mujeres siempre han ejercido un papel muy importante. De ahí a que sean reconocidas o visibilizadas es otra historia. ¿Sigue siendo fuerte la agresión sobre la mujer? El tema de la violencia interna en la familia, la violencia social sobre la mujer, ¿sigue siendo un problema aún en Argentina? Sí. Yo creo, es más, que en este momento quizá estamos viviendo una especie de reacción. Por un lado, el hecho de que ahora se visibilice y se nombre con esta palabra feminicidio, por ejemplo, lo que antes eran considerados crímenes pasionales, porque es un crimen que padece una persona por el hecho de ser mujer,
y que además tiene un significado de disciplinar al resto de las mujeres, no quita que haya habido un recrudecimiento cuando justamente las mujeres estamos ocupando algunos espacios y nos estamos corriendo de algunos roles tradicionales. Y yo estoy pensando, como otras y otros que han analizado este tema, en estos casos de mujeres que han sido quemadas, ¿no? ¿Aumentó la hostilidad como reacción yo creo que también sí. al desarrollo de la... Yo creo que sí, indudablemente. La presencia de la mujer en la vida social? Se percibe como una amenaza, un cambio en los espacios y roles, que en realidad... ¿Por qué es necesario una ley como la que impulsó Cristina, cuando en realidad está prohibido matar? ¿Por qué razón hay una diferencia? Es decir, si uno mata a una persona un transeúnte que va por la calle, recibe, a menos que eluda la ley o que esté de acuerdo con alguien, recibe un castigo relacionado con el asesinato. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué razón matar a una mujer implicaría un diferente trato judicial? A ver. A mí me llamó la atención cuando... Yo lo discutí con la gente de Cristina que presentó el proyecto, con los legisladores. A ver. Hay que formular las cosas claramente. Si vos te referís a la ley de protección de violencia, la ley 26.485, lo que tipifica es la violencia de género. ¿Qué se entiende por violencia de género? No es que hay algo ahora nuevo que no estaba penado y está, ¿sí? Sino que se describe como violencia, y esto con un tipo particular de violencia. Y esto también porque hay tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, con los cuales hay que adecuar la legislación, ¿sí? Que se consideran justamente de manera particular. A ver, hay sentencias a veces judiciales que no consideran, por ejemplo, un caso hace poco, un juez consideró como atenuante, ¿sí?, para un hombre que había sido acusado y encontrado culpable de matar a su mujer, el hecho de que ella lo provocaba, ¿sí? Por las características del caso, que ella le había confesado una infidelidad, entonces por eso él había entrado en un estado tal que eso, en vez de ser considerado agravante por el vínculo, era su mujer, termina siendo un atenuante y reducen su condena de los 17 años que le hubiera correspondido a 10. Este fallo está siendo apelado por otro fiscal justamente basándonos en violencia de género, justamente. Claro, entiendo. Tiene que ver con un cambio cultural. No es un crimen pasional una pelea de pareja. A ver, cuando a vos te pegan un tortazo, ¿sí? Cualquiera. Tu pareja, tu novio, también hay mucha violencia en los noviazgos adolescentes, por ejemplo. La otra persona es considerada una propiedad. Es decir, por el hecho de ser la mujer de, no es otra persona frente a la cual yo tenga que tener el mismo derecho, el mismo respeto por su derecho y su integridad como con un varón, con mi hermano, con mi papá, con un compañero de trabajo. Entiendo la diferencia agresiva que está vinculada con tal vez el poder físico, ¿no? Ahora, también general, puede ser simbólica. El tema de pareja, psicológica. La relación de pareja suele dar pautas de propiedad a uno y a otros. No solamente la relación de pareja, la legislación. Hay todavía en la legislación algunas trabas para que la mujer pueda ejercer plenamente determinados derechos a contratos, a establecer determinado tipo de cuestiones si no tiene la firma del varón, del marido, del padre de familia. Del padre de familia. Bueno, cuando uno habla del patriarcado... Ahora, Daniela, dentro de este cuadro de situación que estás trazando, ¿hay una admisión por parte del movimiento de mujeres sobre la agresión familiar de las mujeres? ¿Admisión? Sí, una aceptación. Vos sabés que uno de los temas que en la Argentina está muy difundido es la agresión de la mujer sobre el niño en la familia. Es un tema serio porque si bien los casos graves que salen a luz están relacionados con la agresión del varón sobre el conjunto familiar en general, la práctica cotidiana de agresión está relacionada también con las horas que la mujer pasa con el pibe, y eso se ve en la calle, no es algo que yo descubra a través de algún informe especial. Eso
Cuando hablamos de violencia... O de algún modo el movimiento de mujeres condena con menor intensidad la agresión que desarrolla la mujer. No, hay que poner las cosas en perspectiva. Por un lado, hace muy poco tiempo que nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Antes de esto, el paradigma es el patronato. O sea, el niño no es un sujeto de derechos, sino un objeto de tutela. Por eso, por ejemplo, tenemos todavía este tema de estos casos donde el niño por ahí que ha sido víctima de un episodio de violencia termina en un instituto judicializado a disposición de un juez, ¿no? Cuando en realidad ha sido la víctima de una agresión. Claro. Esto también es otro cambio de mentalidad que hace a... proteger al más débil. No, considerarlo una persona en otro estadio de desarrollo, ¿verdad? Tiene sus derechos. Pero es un sujeto de derechos, ¿sí? El movimiento de mujeres, ya voy viendo hasta dónde querés llegar. Sí, yo voy a ir a fondo en apela muchas cosas. a que todas las personas somos sujetos, ¿sí? En ese sentido, por eso la universalidad de la ley, no es para casos particulares, vos sos Gabriel, yo soy Daniela, entonces según quién sea quién, se aplica de una u otra manera, es universal. Sí. Desde ese punto de vista todos tenemos el derecho a vivir dignamente, a poder elegir, a crecer en un ambiente saludable. La práctica de la violencia, tanto de género como la falta de respeto, el no respeto a los derechos humanos, es algo que nos permea a todos. No es que uno de un día para otro dice, uy, ya está, ya me saqué de encima el patriarcado, yo como mujer, me saqué de encima los estereotipos. Es todo un clima cultural. Y aparte es una batalla cotidiana que todos y todas tenemos que ir dando para tratar de instalar realmente otro tipo de trato entre nosotros, a mí que respete nuestra libertad. Yo estoy de acuerdo. Si no es declarativa, no existe. Creo que algunos errores que se vieron en la interpretación surgen en la demanda del caso Romina Tejerina, porque no se tiene en cuenta que la condena vinculada con el asesinato del chico está relacionada con el derecho de persona que tiene el niño. Es una secuencia de víctimas, ¿no? A ver, el caso de Romina Tejerina es víctima, pero su hijo también es víctima. El hecho de pedir castigo para el que la violó no implica dejar de pedir castigo para ella. Creo que es un error exculparla plenamente como si... Porque acá el problema es el siguiente, en general, y esto se dio después de muchos años de pelea por los derechos humanos, yo estuve al frente de varias publicaciones sobre el tema y en el movimiento durante bastantes años. Si uno entra a rasgar las razones profundas del represor, se encuentra con que ha sido víctima de violencia el represor en el momento previo y ejerce la violencia sobre alguien más débil. Es una cadena. En algún momento la tenés que cortar judicialmente y condenar al tipo que está ejerciendo la violencia. Entonces yo creo que mientras se pide justicia y prisión para el violador de Romina Tejerina, creo que es justo que Romina Tejerina esté presa. Y yo sé que me estoy malquistando con el conjunto de mis amigas y de mis colegas que han levantado la bandera por la libertad de esta mujer, ¿no? Primero que nada, el movimiento de mujeres es muy amplio y muy diverso. Yo no hablo en nombre de todo el movimiento de mujeres. El caso de Romina Tejerina, lo que sí puedo decir que no conozco al dedillo todas las circunstancias de la causa, es que Romina es una víctima que desde el vamos, digamos, sufrió no solo un abuso, sino esta falta de un proceso y de una debida defensa en juicio, y además se mezcla con el otro debate filosófico sobre lo que ocurre con su bebé, ¿no? Que su embarazo llega a término. Esto involucra otro tipo de discusión filosófica acerca de el embarazo voluntario deseado o la maternidad impuesta. Hay que hablar de muchos casos con sumo respeto y delicadeza donde hay una maternidad impuesta. También yo te podría presentar otro tipo de casos, todas aquellas mujeres a las cuales no se le permite, aún cuando el código penal vigente, el artículo 86 en el inciso 1 y 2 considera aborto no punible, o sea, la posibilidad de que no sea considerada penalmente responsable y merecedora de castigo si se interrumpe un embarazo, cuando vos has sido violada, cuando vos sos una mujer, como dice el código,
idiota o demente, sí. O sea que no estás en condición de elegir ni ser responsable, y sin embargo, por una cuestión patriarcal y de tradición, no se cumple con la ley, se obliga a esa persona, sí, además con médicos, sin respetar su daño psicológico, moral, o sea, la mujer es considerada ahí un envase de una vida. Con una observación, el caso de Romina Tejerina era un nadie cuenta lo que sucede después. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes a lo que voy? El niño nadie es siempre el más débil. El niño es siempre el más débil, y descargar la violencia sobre el más débil debe ser condenado, aun cuando el que descarga la violencia haya sido víctima de otra violencia. Todos los trabajadores hemos sido víctimas de violencia laboral. Ahora, ponernos a delatar al compañero que está en una sección inferior para poder descargarnos de nuestra situación es una cualquier tipo de escala. Ese no es el círculo. Yo te podría decir que así como los niños son los más débiles, las mujeres también hemos sido y somos aún, por algo nos están matando, débiles y vulnerables. Hay una cuestión. Porque fuimos muy rápido con algunas cosas que no hay que darlas por sentadas. No. Voy a esto. No hay una vara para calificar esta vida vale más que la otra. Hay una discusión en torno a la cuestión de la vida, ¿sí? Cuando se habla de la vida en general y en abstracto, así como cuando Jauretche decía de los intelectuales que aman la libertad en abstracto, pero después no salen corriendo atrás del vigilante al grito "lárguelo", a ese hombre de carne y hueso. Acá nosotros tenemos que considerar que si hay una mujer a quien, por una cuestión cultural o de vulnerabilidad, tiene que vivir una maternidad impuesta, una maternidad no deseada, un embarazo no deseado, fruto de la falta de posibilidades de decidir, fruto de alguna violencia que muchas veces puede ser dentro de su propio núcleo familiar. Por eso se está pidiendo la ley de la ley de despenalización del aborto. Que ahora se considera violación una relación dentro del matrimonio que una no consiente. Y esto es un paso nuevo. Un avance. Me parece bien. Por eso se habla de la despenalización del aborto. Ahora vamos al tema. Sí. El caso de Romina es un caso muy sensible porque el niño ya había nacido. Y el caso de la agresión de padres sobre hijos es muy sensible porque efectivamente los niños son los más desprotegidos. Creo que ahí está la objeción sobre el planteo. Ahora sí pasemos a cómo se prevé en estos casos, que es lo que ustedes están planteando. Cómo no llegamos a tener estas situaciones. Yo veía la Iglesia, ¿no?, planteando en el debate público. Está en contra de la educación sexual en las escuelas, está en contra de los métodos anticonceptivos y después está en contra de la despenalización del aborto. ¿Cuál es la propuesta? La abstención, es decir, la eliminación del sexo en la vida social argentina. Hay que decir que esta es la postura de la jerarquía de la Iglesia Católica, porque hay muchas personas católicas y de otras confesiones religiosas que tienen otro tipo de perspectiva y de postura, ¿no? En el caso de la línea de la jerarquía de la Iglesia Católica es gravísimo, porque otra vez, hablando de derechos, el negarse a el uso de preservativos, por ejemplo, no solamente tiene que ver con disciplinar a para no los cuerpos, además, no solo para no exactamente, tener las ETS, y esto es un derecho humano a la salud que tenemos todas y todos, y que el Estado debe garantizar. El derecho a la salud es un derecho humano, así como todos tenemos derecho a conocer qué es lo que nos enferma, qué es lo que nos hace bien y nos hace mal. También tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad responsable y libremente. Si cada uno tiene una creencia religiosa, la aplica a su vida, el Estado no claro, lo obliga. Claro, la aplica a su vida, no a la de los demás. Claro. Porque se despenalice o se legalice el aborto, no se va a obligar a nadie a abortar. Y recordemos que este es un Estado laico. Si bien hay una tradición, por supuesto, religiosa, y la Iglesia ocupa un lugar muy, muy importante y privilegiado en nuestra cultura, el Estado debe asegurar el derecho y el cumplimiento de los derechos humanos de todos y todas. Entonces eso es lo que está en juego. Ahora, ¿qué le dirías a la mamá, al papá que escuchan y que dicen no quiero que mi hijo en la escuela hable de determinadas cosas? Yo a veces me treso. Digo, es un debate viejo porque bueno, en su momento en la ciudad de Buenos Aires yo recuerdo cuando la ley de educación sexual en los colegios. Supongamos que vos y yo
podemos hablar con nuestros hijos o a la vez nos hablaron a nosotros, ¿verdad? Está buenísimo que lo hagamos en casa. Pero hay un montón de chicos que no tienen información, claro. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde pasa el asegurar ese derecho? Además, el enfoque, desde, digamos, el intercambio con los compañeros, mezclar los discursos por parte de la medicina, por parte de la formación que puedan tener los docentes, el respetarnos, hace que estas prácticas después, ¿verdad?, más libres de prejuicios y de lugares fijos, sean diferentes entre los chicos y las chicas. Claro, con más información, son chiquitos, con más saber. Exactamente. Claro. Y eso, bueno, hace a que después uno pueda enfrentar de otra manera los desafíos que nuestros hijos van a tener. Lo peor es no hablar, lo peor es demonizar. Una de las cosas más importantes es que se pueda dar un debate alrededor del tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, sin demonizar o poner en blanco y negro las posiciones. Y también blanquear un poquito la hipocresía, ¿no? Bueno, hay sectores sociales que abortan porque tienen simplemente dinero para hacerlo. Y porque hay una realidad, se están muriendo las mujeres pobres. A la educación sexual hay una condena a hablar del tema por parte de personas que no objetan la utilización del sexo abiertamente en televisión para promocionar determinados productos o determinados espectáculos. Ven naturalmente en familia espectáculos cuasi pornográficos por televisión, pero se escandalizan porque una docente en clase enseñe cómo es la vagina y cómo es el pene de los muchachos, cuando en realidad es casi técnico, ni siquiera es erótico. Es decir, son situaciones muy curiosas de hipocresía social extendida. Pero vamos a un tema filoso que está relacionado con el argumento antiabortista, que está vinculada con lo que plantean muchos médicos vinculados a la Iglesia Católica, que básicamente dicen, mira, acá el problema es que hay vida de entrada, en el momento de la concepción. ¿Qué responden ustedes? Bueno, eso primero... Porque ahí estamos entre el filo más conflictivo del tema. Bueno, hay las cuestiones, estas cuestiones son culturales, ¿verdad? Así como durante muchos siglos y hasta entrado el siglo XX se consideraba a la mujer inferior con respecto al varón en cuanto a caracteres, esta interpretación, por esto hablamos de género, ¿no? Esta interpretación de las diferencias sexuales que establece una relación entre unas y otras donde uno tiene determinados caracteres que lo habilitan a mandar, a salir a la vida pública, y la otra destinada a la procreación, exaltando la sensibilidad. Y son cuestiones culturales que van cambiando con el tiempo. Yo creo que hay mucha hipocresía porque gran parte de la corporación médica practica los abortos seguros. La clandestinidad es un gran negocio, hay que decirlo. Quienes objetan muchas veces en el hospital público practican siendo agentes del Estado, ¿sí? Y cumpliendo la legislación que deberían cumplir, no practican los abortos no punibles, por ejemplo, pero facturan en el consultorio a aquellas mujeres que pueden pagar, amparadas en la seguridad que le brinda la medicina y la clandestinidad, ¿no? Y la intimidad, el derecho a la intimidad. Cuando una mujer vulnerable, pobre, que por ahí se le obstaculiza el acceso a la salud, se muere, practica la interrupción del embarazo en condiciones completamente inseguras para ella, muchas veces dejando chiquitos a otros hijos e hijas huérfanos. De esto tampoco se habla, se enfoca en la mujer y en su capacidad de decisión, y no se habla muchas veces de los que quedan, ¿sí? Hay muchísimos casos muy dolorosos, mujeres cuya vida ha estado en peligro, sabiendo incluso por los diagnósticos médicos que ese embarazo no va a prosperar, y se ha muerto ella, se ha muerto su bebé. El Estado argentino ha sido sancionado internacionalmente por obstaculizar el derecho al aborto no punible. Yo creo que la discusión de cuándo comienza la vida es una discusión filosófica. Cito a Marta Rosenberg en esto, de la campaña nacional, la doctora Marta Rosenberg por el derecho al aborto, que ha tenido un debate incluso en televisión muy interesante en el programa de Paenza, que lo liga al tema del deseo de la mujer, ¿sí? Un embrión tiene que ser deseado por esa mujer que lo lleva para que después
se transforme en una persona. Esto ya es la discusión, ¿no? de cuándo comienza la vida, cuándo no comienza la vida. El deseo. Los proyectos que se estuvieron discutiendo el pasado 1 de noviembre, por fin, en el Congreso de la Nación, plantean el periodo de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 12, así también como la asignación universal por hijo para embarazadas, es a partir de la semana 12. Esto es leído de diferentes maneras, ¿no? Desde algunas lecturas, bueno, si bien se conoce la postura de la señora presidenta con respecto al aborto, en lo personal, que no quiere decir que no se pueda discutir, ni que los legisladores y legisladoras de distintos partidos traten en el Congreso la solución a un problema que, repito, es un problema de salud pública y de derechos humanos. De salud pública, son políticas de masas de salud. Hay que resolver el tema porque son miles de pibas que están quedando embarazadas, que necesitan una respuesta urgente para resolver ese tema, amparada primero en la educación, en la información, después en la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos y con posterioridad la posibilidad de desarrollar un aborto llegado la necesidad planteada judicialmente. Sí queda pendiente el tema del debate de la vida, porque en realidad entiendo los argumentos que dicen, no, mira, hay vida desde el primer momento, mucho más allá de la argumentación filosófica posterior, pero creo que ese debate no invalida el tema de la salud pública de miles y miles de personas. Porque ahí también estamos hablando de vidas. Donde hay que tomar una determinación razonable que prevea un panorama desolador para familias enteras. Seguro, porque además también son las vidas. ¿Qué pasa con las vidas de esas mujeres? O sea, hay que pensar esto, ¿no? Nosotras también estamos a favor de la vida, quienes queremos y luchamos por la despenalización y legalización del aborto. En contra de fuerzas represivas que están en contra de la vida, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hablar de la vida es muy fácil. Las vidas de las mujeres que no se ven, de que se olvidan, que no se tienen en cuenta, parece que fueran descartables frente a esa otra vida por venir. Por ejemplo, cuando yo hablo de la importancia de una discusión responsable y seria con respecto a este tema, lo digo en los términos de no se puede admitir discursos como el de, por ejemplo, el del diputado Olmedo, yo no mataría a mi hija, porque realmente, a ver, es minimizar y reducir la discusión a un nivel que no tiene nada que ver. Nosotras estamos hablando de la vida de las 500.000 o 700.000 mujeres que al año se estima que en Argentina deciden voluntariamente interrumpir el embarazo y que, siendo ya víctimas de una situación que es la ilegalidad, la clandestinidad, que repito e insisto, deja un negocio, es un negocio. Medicina en negro. En negro. Sin control de salud pública. Sin control, donde el hilo se corta por lo más fino. Daniela, las vidas de las mujeres. Muchísimas gracias por estar en la señal. No, gracias, muchas gracias a vos. El zapatazo de la semana, finalmente. Esta vez para alguien que lo merece de hace rato, ¿no? Una sugerencia aquí del amigo Claudio. Fantino, trivializar el fútbol, dañar la imagen de determinados deportistas, elevar la imagen de determinados dirigentes, mentir en cámara. Fantino, un buen zapatazo en tu rostro que seguramente se pretende bello. Los saluda Gabriel Fernández, esto ha sido La Señal Entrevista.